de tu pueblo. Gracias, Padre, porque no somos merecedores, Señor. Sin embargo, tú derramas de tu Espíritu Santo, derramas de tu presencia sobre nosotros, Señor, sobre esta casa, sobre este lugar, Señor. Y nos consuelas, nos edificas, nos hablas, nos exhortas. Gracias, Señor. Gracias, papito. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra, Señor, que esa palabra quede escrita en nuestros corazones y que nosotros la obedezcamos, la pongamos por obra, Señor. Que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esta noche quiero hablarles acerca de la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de misericordia, es un tema muy conocido, pero vale la pena recordarlo, porque a veces se nos olvida que todo lo que tenemos es por misericordia. Y miren, hermanos, la misericordia de Dios, dice la palabra, dice su palabra, dice Dios, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Qué hermoso es eso, hermanos, que yo le fallé hoy al Señor. Le fallé y vengo arrepentido delante de Él y no puedo decir, ay, ya me gasté toda la misericordia que tenía, ahora para mañana ya no tengo misericordia. No, para mañana tengo un paquete nuevo de misericordias. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que es hermoso saber eso, hermanos. Es hermoso saber que el Señor está con nosotros y que Él tiene misericordia sobre cada uno de nosotros. También dice el Salmo 24, un salmo muy conocido: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermosa palabra, hermosa palabra. A mí me edifica mucho cada vez y yo siempre le doy gracias al Señor por su misericordia. Yo siempre digo, Señor, gracias porque tienes misericordia de mí. Entonces, dice Proverbios capítulo 16, verso 6: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia. El Señor es, miren, dice su palabra, que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y ahora está diciendo acá, con misericordia se corrige el pecado. O sea, el Señor no va a venir y, pecaste, ayer hiciste lo mismo y hoy otra vez, ya me cansaste. No, el Señor no es así. El Señor no es así. Sin embargo, eso no significa que, el Señor tiene misericordia, voy a seguir pecando porque Él es misericordioso. Eso no se puede hacer tampoco, porque eso ya es iniquidad. Y aquí está hablando de pecado. Eso de que yo diga, como el Señor es misericordioso, como el Señor es amor, entonces yo puedo pecar y puedo hacer todo lo que quiera. No, no es así. Si yo me equivoco, si yo le fallé al Señor, no lo quería hacer, pero en un momento de debilidad, en un momento estaba pensando en saber qué y le fallé, puedo ir al trono de su gracia. Otro versículo hermoso, miren. Dice que entremos pues confiadamente al trono de la gracia, a donde Él está, que entremos ahí y ahí hallaremos gracia y ¿qué más? Y misericordia. Entonces podemos acercarnos al Padre, podemos entrar a su presencia. Y cuando entramos a su presencia, decimos, Señor, me siento hecho latas porque te fallé, Señor, estoy arrepentido. El Señor nos extiende su gracia, nos extiende su misericordia. Un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermano. Entonces el Señor nos dice hoy que el pecado, no importa el pecado que hayamos cometido, no importa cómo llegamos hoy, pero el Señor viene y dice, hoy te voy a corregir, pero te voy a corregir con misericordia y con verdad. O sea, tienes que ser sincero. No se trata de,
ay, el Señor sabe que yo pequé y que me perdone. Eso no. Entonces dice, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Entonces el Señor dice, aquí está mi misericordia, pero yo espero de ti que tengas temor. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, nos apartamos del pecado, nos apartamos del mal. Entonces Dios dice, se está esforzando por apartarse del pecado, se está esforzando por mantenerse limpio, se está esforzando por mantener la santidad. Entonces yo le extiendo mi misericordia, y como de todo modo me va a fallar, entonces ahí está la misericordia. Entonces la misericordia es un atributo de Dios. Así es Dios. Él es todo misericordia, Él es amor. Por eso dice ¿qué dice San Juan 3:16? ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera le extendió su misericordia, que nos dio a su Hijo único, primogénito, al que amaba tanto, nos dio todo, nos dio a su Hijo. Esa es misericordia. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros merecíamos esa misericordia? ¿Nosotros ganamos esa misericordia? Si nosotros en ese tiempo estábamos peleados con Dios, no le conocíamos, hacíamos cosas malas, hacíamos de todo, y aparte de eso ya habíamos sido condenados, y viene Él y se nos queda viendo así. Yo me lo imagino así, pobrecitos mis muchachitos, están ahí perdidos, están pecando, me odian, pero porque no me conocen, pobrecitos, los voy a salvar, les voy a mandar a mi hijo para que vaya y lo conozcan, y mi hijo muera en vez de ellos. Eso es misericordia. No lo merecía yo, no me lo gané yo, porque si me lo hubiera ganado sería un regalo, mejor dicho, un premio porque me lo gané, pero no me lo puedo ganar, no puedo hacer nada por ganarlo. Entonces misericordia es que Él tenga compasión por mí, pero yo no lo merezco. Y miren, misericordia se puede también decir que es bondad. Cuando en la Biblia dice que su bondad es grande, o por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos por su misericordia. También se traduce como gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por su misericordia. Es el favor de Dios, es la compasión, es la piedad que Él tiene de nosotros. Entonces también se puede decir que misericordia es amor por la miseria. Dios, hermano, nosotros éramos miserables. Con el debido respeto, éramos miserables. No teníamos nada bueno. Nada. Y el Señor dice, te voy a amar así como eres. Entonces, miren, ya tratando de entrar acá a lo que es la misericordia. Jueces capítulo 2, verso 18, dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, nos vamos a trasladar al tiempo cuando no había rey, cuando eran jueces los que gobernaban Israel. Todo el libro de Jueces, hermano, todo el libro de Jueces, cuando uno lee Jueces, uno dice, uno como es bueno para juzgar, ¿verdad? Uno dice, ala, esos israelitas sí que hacían lo malo, les venía juicio. Ya sea que Dios les mandaba hambre, les mandaba peste, los llegaba a otro país y les quitaba. Sufrían, pero sufrían bastante por su pecado, porque le habían dado la espalda a Dios. Pero de repente empezaban a clamar a Dios y Señor, ayúdanos por favor. Y entonces Dios les levantaba otro juez. Y hacía justicia y les perdonaba su pecado. Y mientras vivía este juez, estaban bien todos ellos. Se moría el juez,
otra vez el pueblo a hacer lo malo. Y ese ciclo se repite una y otra vez. Empezaban bien, terminaban mal. Empezaban bien, terminaban mal. Y entonces ahora aquí en Jueces dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Por qué lo hacía Dios? Porque Jehová era movido a misericordia porque se lo merecía. No, por sus gemidos. ¿Qué sucedía entonces? Estaban sufriendo porque le habían dado la espalda a Dios. Estaban llorando, estaban pasándosela, pero de lo peor. Y entonces gemían, se la pasaban llorando, se la pasaban. ¿Cómo es gemir? A ver, alguien que me ayude, que nos enseñe cómo se gime. Es como quejarse, ¿no? O como cuando alguien llega allá al departamento de quejas de finanzas. Le dice, ¿dónde está el departamento de quejas? Es allá, señora. Y se va a una cabina y llega. ¿Y qué hace ahí, señora? Me estoy quejando. Eso es gemir. Es como pegar gritos del dolor. Era lo único que hacía el pueblo. Gemir. Y cuando estaban gimiendo, Dios tenía compasión de ellos. Dios tenía misericordia de ellos. ¿Se lo ganaron? No. Eran malos, pecadores. Estaban haciendo lo malo. Le dieron la espalda a Dios. Se fueron atrás de ídolos. Pero empezaban a gemir y a gemir y a gemir. Entonces Dios dice, pobrecitos, les voy a levantar un juez. Y les levantaron un juez. Pero lo hacía por misericordia. Entonces dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Entonces esa es la misericordia de Dios, que ni siquiera a veces ni siquiera la pedimos, ni la merecemos, eso sí, nunca. Pero Dios dice, voy a tener misericordia. Entonces dice Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Hicimos algo para obtener esa misericordia. No hicimos nada. O sea, ¿por qué nosotros un día entendimos el mensaje de salvación y nos dimos cuenta que éramos pecadores? Y al darnos cuenta de que éramos pecadores, le dijimos, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Ya entendí, Señor, que soy pecador, Señor, y me arrepiento y te entrego mi corazón. Entra a mi vida a morar. ¿Por qué hicimos eso? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No porque éramos buenos. Nosotros no hubiésemos entendido nada del plan de salvación si Dios no nos hubiera quitado la venda. Cuando Dios nos quitó la venda, entendimos. Ahora entiendo. Señor, perdóname. Pero fue porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Hay tanta gente allá afuera que uno, por más que les predique, no entiende. Por más que uno les hable, yo nací en esta religión nació mi madre, en esta religión nació mi abuela, en esta religión nació mi tatarabuelo, aquí voy a morir yo también. No, hombre, pero no me hable. ¿Por qué? Porque tienen una venda. Y uno dice, pero si tan sencillo que es, tan sencillo para nosotros, porque Dios por su misericordia nos quitó la venda, pero ellos están vendados y por más que uno les hable, no pueden ver la salvación del Señor. Entonces este pasaje nos enseña que es Dios el que elige a quien le da su misericordia y a quien no. Nosotros fuimos elegidos, pero fue Él el que nos eligió.
Fue Él el que nos escogió y nos dio su misericordia. Hay otros que no alcanzan misericordia, porque eso es lo que dice la palabra. Por favor, si alguien me ayuda con el cargador está en el escritorio. Jesús dice que Dios es el que elige a quién le da misericordia y a quién no. El verso 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, aquí no se trata es que de plano que cuando repartieron la misericordia yo llegué primero. No se trata de eso. No es del que llegó primero ni del que se quedó de último. Es de Dios. Él tiene la misericordia y Él decide a quién le da y a quién no le da. El verso 23 nos dice, aquí, por favor, dice Romanos 9:23: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró. Gracias, hijo, ahí está todo. Ya, gracias. Entonces, el verso 16 nos decía: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Bien, en este vaso echan un refresco. Pero si yo le digo a Keilita: te voy a dar un poco de fresco, ¿dónde se lo voy a echar? Solo que abra la boca y se ponga así para arriba y se le echa en la boca. Pero la misericordia, Dios la depositó en los vasos. Los vasos somos nosotros. En los vasos, pero no los vasos que se prepararon con tiempo. No, los vasos que Dios preparó de antemano para gloria de Él. Entonces tú eres un vaso que Dios preparó para después derramar su misericordia ahí. Pero ¿quién hizo el vaso? No fuiste tú, no lo pediste tú. Dios decidió convertirnos a nosotros en vasos de misericordia. Cuando ya estábamos listos para venir, nos dice el Señor: bueno, eres un vaso de misericordia, te voy a llenar de misericordia. Entonces, miren, hermano, démosle un aplauso a nuestro Dios. Ya les voy a explicar. Miren lo que dice Efesios. Por eso les adelanté con el aplauso, porque miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 3 y 4. Está hablando, el verso 2 está hablando de la gente pecadora, los malvados, los que hacen las obras de la carne. Las obras de la carne son envidias, hechicerías, pleitos, todas esas cosas que hace uno cuando uno se deja llevar por la carne. Entonces dice acá el verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Antes de llegar a Cristo, ¿quién era? ¿Quién se guardaba para Dios antes de venir a Cristo? Era raro. Y todavía uno encuentra gente y dice: no, yo no necesito de ir a la iglesia, no necesito de religión, yo solito, yo no peco, yo no hago nada. Que santos, ¿verdad? Entonces dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, ¿qué éramos nosotros antes?
hijos de ira. Ahora somos hijos de Dios. Pero antes éramos hijos de ira. Y a los hijos de ira, ¿qué se merecían los hijos de ira? El fuego eterno. Por eso dice que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Porque éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Lo mismo que los que ahorita no creen en Cristo. Éramos igual que ellos. Entonces, ¿por qué nos vamos a jactar ahora? Es que yo sirvo en la iglesia. Es que yo ya tengo segura mi salvación. Gloria a Dios, pero no es porque yo hice algo. Es por la misericordia de Dios. Es porque Dios se compadeció de nosotros. Y cuando Él se compadeció, dice, estos no merecen nada, pero les voy a dar todo. Entonces miren lo que dice el verso 4 y 5. Pero Dios, estaba hablando que éramos hijos de ira, que éramos iguales que los que viven según los deseos de la carne. Y acá dice, pero Dios, que es rico en misericordia, a Él no le hace falta nada de misericordia. Vení mañana porque fíjate que ahorita no tengo nada de misericordia para darte. Espérate mañana, primero Dios consigo un poco. Nada, Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Ahí es donde ya entra San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se lo saben todos, ¿verdad? Y ahí en las cartas del apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Qué amor tan grande. Entonces dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando nosotros muertos en pecados, éramos una inmundicia. Y cuando éramos una inmundicia, Él nos dio misericordia. Por eso dice, por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, la gracia de Dios, Él nos la da sin pedir nada, sin que nosotros la pidamos. Él nos da de su misericordia. Nosotros no la merecíamos, pero Él nos la dio. Solo que ahorita vamos a entrar al tema. Porque nos dio de su misericordia. Qué bonito es eso, que yo no la merecía, me la dio. Y que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y que es lento para la ira y grande en misericordia. Nos dio su misericordia salvadora. Ahora, después de que nos dio la misericordia para salvarnos, entonces ahora yo puedo echar mano de las misericordias que Él tiene cada día. Pero ahí sí tengo que hacer algo. Yo sé que algunos dirán, no hombre, si la misericordia de Dios es gratis. El pastor ya se chanfleó. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque ya los versos que les leí está comprobado que nosotros no lo merecíamos y Él nos la dio. Ni la pedimos y Él nos la dio. Pero miren lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué significa eso? No tendrá misericordia. Y lo confirma lo que dice después. Mas el que los confiesa y se aparta, ese sí alcanzará misericordia. Entonces, ya recibimos de su misericordia y alcanzamos la salvación. Ya somos hijos de Dios. Hasta ahí llegó su misericordia gratis. Ahora nosotros necesitamos misericordia cada día. Hermanos, el que levante la mano, el que hoy no cometió ningún pecado.
que la levanta, el que es un santo, el que no debía estar aquí. ¿Verdad que no hay nadie? Más de alguno cuando se levantó, le dijo, ay, hoy es martes, ¿por qué? ¿Por qué Dios haría el día martes para ir a trabajar? En vez de darle gracias a Dios porque era día martes. Ya le fallamos al Señor, porque como que dice, Señor, ¿por qué me estás mandando a trabajar? Como que el Señor nunca escuchó aquella cancioncita que dice, es una lata el trabajar, todos los días te tenés que levantar. Entonces, nosotros le fallamos al Señor constantemente. Salimos a la calle, gracias a Dios, ayer sí saqué el carro, ¿no? Pero cuando uno maneja, antes, ay Dios mío, hace unos 10 años, o tal vez 5 años para atrás, iba manejando así, tranquilo, como a 60 por hora. De repente alguno se me metía así, ¡pum! Y metiendo el freno ahí porque si no lo topaba. Y se me iba adelante. Entonces solo alcanzaba el espacio y hacerle lo mismo. ¿Ustedes no creen que el pastor es así? Pregúntenle a la pastora. Y entonces el de atrás me empezaba a bocinar y me decía un montón de cosas. Entonces me paraba y me empezaba a bocinar más. Díganme, eso era bueno. Entonces, yo no sé cuántos de los que hay aquí manejan y tienen todavía cosas de esas. Ahora ya voy aprendiendo, hermanos. Ya voy aprendiendo, se me mete, yo bajo la velocidad y lo dejo que se vaya. Pero tengo otras cosas. Todavía tengo orgullo. Trato de opacarlo, pero se me sale de vez en cuando. De vez en cuando, 3 veces al día. Ya, son cosas que uno no puede evitar, hermano. El Señor nos las va quitando poco a poco. El Espíritu Santo va redarguyendo. Y uno dice, no, eso no le gusta al Señor. ¿Para qué voy a seguir siendo así? Voy a cambiar, dice uno. Y al otro día está haciendo lo mismo. Pero poco a poco vamos cambiando, vamos aprendiendo. Entonces, todos nosotros somos pecadores. Todos los días pecamos. Todos los días le fallamos. De cualquier manera le fallamos al Señor. Todavía dice, si alguno sabe refrenar su lengua, ese es un santo. Quiere decir que nadie sabe refrenar su lengua. Más de alguno dijo una palabra común, tal vez la palabra no era mala, lo que dijo estaba correcto, estaba bien, lo único que lo dijo con un acento un poco alto, un poco elevado. El otro se enojó, ¿y por qué me gritas? Porque sos sordo. Entonces, cada día nosotros necesitamos confesarle al Señor nuestros pecados. Decirle, Señor, yo le grité a ese viejo que iba ahí en el carro, perdóname, Señor. Pero Señor, es que mira cómo se me metió. Pero perdóname. O sea, de cualquier modo. Las hermanas se van en el Transmetro. Y ya me imagino cómo llegan. Algunas enojadas. ¡Ay, ese viejo! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que esa señora con sus gallinas! La señora necesitaba llevar sus gallinas. Pero, ¿quién alcanza misericordia aquí? ¿La misericordia esa es para todos? No. Es solo para el que los confiesa y se aparta del pecado. Entonces aquí ahora nos encontramos con misericordias que el Señor nos está ofreciendo. Ahí no nos las entrega, nos las ofrece. El Señor dice, mira, aquí tengo un canastito con 50 misericordias. Las vas a necesitar hoy. ¿Las querés?
Ay, sí, Señor, yo voy a querer una. Bueno, el pago es, si te arrepentís y me pedís perdón, aquí está. Si no, no prosperarás. Nosotros decidimos si queremos prosperar y queremos la misericordia. Ay, no, ¿cómo voy a estar pidiendo perdón si la vieja esa me sacó la lengua? Hermanos, cuesta creerlo. Pero hay cristianos, yo sé que aquí no hay, porque ya se fueron. Hay cristianos que se pelearon, hay hermanos que se pelearon con otro hermano y se fueron de la iglesia. Cuando uno los va a visitar, hermano, hermana, ¿cuándo va a regresar a la iglesia? Mire que el Señor ya viene y... Ay, no, pastor, viera que es hermano fulano de tal, viera lo que me dijo esto, pastor. ¿Y qué? Sí, yo ya eso sí no se lo voy a perdonar, pastor. Perdóneme, pastor, pero a él sí no lo perdono. Pero entonces no vas a regresar a la iglesia por eso. Ay, cuando él o ella se vaya de la iglesia, me avisa, pastor, entonces yo regreso. Y cuando lo fuimos a buscar, ya se fue el hermano. Pero esa hermana fulana ya murió. No regresó a la iglesia porque no quiso perdonar. Y el paquete de misericordia estaba ahí. Aquí está el paquete de misericordia, pero tenés que perdonar. Tienes que arrepentirte. Tienes que confesar tu pecado. ¿Será pecado no perdonar? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque el que no perdona está en desobediencia. El que no perdona es un desobediente. Aparte que le va feo por no perdonar, se le hace, y aquí siente que fuego tiene en el estómago. Y cuando mira al hermano, y se le sube la presión. Ya se me subió. Dice, veamos otro. Va, entonces esta misericordia no es gratis, ¿va? Mateo 5:7. Voy a tener que romper el reloj. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Otra vez, ¿quiénes reciben misericordia? ¿Para quiénes es la misericordia? Para los que dan misericordia a otros. Ay, es que ahora sí me las paga. Cuando yo necesitaba, le fui a pedir que me prestara 10 quetzales para las tortillas y no me quiso prestar. Eran 8 quetzales de tortillas y 2 quetzales de sal y no me quiso dar. Y ahora la pobrecita está ahí sufriendo. Pero hoy sí me la paga, no le doy nada. Y se está muriendo. Pues que se muera. Cuando yo lo necesitaba no me ayudó. No das misericordia, no recibirás misericordia. Fatal, ¿verdad? Dichosos, 3 veces dichosos los que son misericordiosos, porque para ellos también hay misericordia. Hay que dar para recibir. Bien dijo aquel, porque dando es como recibimos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de hacer un juicio aquí. Es tiempo de que comience el juicio por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, va a venir un juicio para nosotros.
tenemos que hacer juicio primero aquí en casa. Así que ahorita, por favor, les voy a dar 1 minuto, porque les iba a dar 5, pero todo está caro. 1 minuto para que cada uno de ustedes se haga un autojuicio. Ahorita tú eres el acusador, el fiscal del Ministerio Público y el juez. ¿Qué privilegio más grande, va? Tú te vas a juzgar, eres el acusador. Te vas a decir, mí mismo, acordate lo que hiciste en la mañana, yo te vi. Yo te vi, y eso estuvo mal, ya como fiscal, ¿verdad? Eso estuvo mal. Eso, según la ley jurídica de derecho coactivo, te vas a ir feo, te voy a condenar. Entonces ya como juez, mira, tu condena es pedirle perdón a Dios. Es lo que hacemos en Santa Cena. Examínese cada uno antes de participar. Juzguémonos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos juzgamos, entonces dice acá, si el juicio comienza por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Porque ellos no se van a venir a juzgar solos. Entonces a ellos los van a juzgar allá arriba. Dios quiere que nosotros nos juzguemos para que nosotros no seamos juzgados después. La Santa Cena es un gran privilegio, porque nosotros nos autojuzgamos. Y entonces nos damos cuenta que estamos mal. ¿Y qué tenemos que hacer? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Miren lo que sigue diciendo 1 de Pedro 4, verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? El justo es el que se hace su propio juicio. Pero no para, yo me voy a hacer mi juicio y me voy a declarar justo, aunque hayan pecados. No, es para ser sincero. Es para que te des cuenta cómo estás por dentro y te pongas a cuentas con Dios. Entonces ahí, con dificultad nos salvamos, dice. Pero ¿qué será del que no se juzga a sí mismo? Entonces ahora, ya viendo eso, teniendo ese detalle importante, dice Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque el juicio será sin misericordia. A la gran. No habrá misericordia en el juicio, pero para el que no ha mostrado misericordia. Hermanos, ahorita que salgamos de aquí, veamos quién necesita misericordia y démosle. Tengamos misericordia de los demás. Porque miren, ya este es otro pasaje que estoy leyendo, que primero decía, Mateo decía, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ahora dice que el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y luego dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Le fallamos mucho al Señor. Somos dignos de juicio eterno, de condenación eterna. Pero como nosotros hemos mostrado misericordia hacia los demás y cumplimos los requisitos para que Él nos siga dando misericordia, entonces Él dice, te merecías condenación eterna, pero en vez del juicio te voy a dar misericordia. Estás libre del pecado. Es lo que le dijo a la mujer aquella. Bueno, démosle un aplauso a Dios. Cuando encontraron a aquella mujer en adulterio, se la llevan a Jesús y le dicen, maestro, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio, la ley indica que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y entonces el Señor se pone a escribir en la tierra para que ellos vayan reaccionando y ahí les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
¿Y por qué se retiraron los más viejos primero? Porque entre más viejo, más mañoso, ¿verdad? Es que, hermanos, con la cantidad de pecados que yo tengo, no me voy a comparar con Keilita, que es una niña que empieza a vivir. Un niño no ha pecado lo que ha pecado un adulto, por muy bueno que sea. Entonces, dice, la misericordia triunfa sobre todo juicio. Ahora, por eso es que debemos de juzgarnos nosotros. Si nosotros nos juzgamos, hay misericordia para nosotros. Pero también tenemos que tener misericordia por los demás. Pero también tenemos que pedir perdón y apartarnos del pecado. Romanos 2:4 dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Sin embargo, esta palabra bondad también se traduce como misericordia. Cuando encontramos la palabra bondad, es la misma palabra misericordia. Entonces aquí sería: ignorando que la misericordia de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces ahí tenemos bondad igual misericordia. La bondad de Dios guiándonos, mejor dicho, la bondad de Dios, que es la misericordia, nos empuja, nos guía al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos. Él nos extiende su misericordia, pero Él espera que nosotros usemos esa bondad, esa misericordia, para arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. Entonces, resumiendo, bondad se traduce como misericordia. La misericordia nos conduce al arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento para muchos ya es conocida, es la palabra griega metanoia. Metanoia significa cambio de mente, cambio de manera de pensar. Entonces yo pensaba de una forma, pero viene la metanoia, viene el arrepentimiento. Cuando me arrepiento, yo digo: yo pensaba que era rojo, pero ahora me doy cuenta que es gris. Entonces les tengo ahí un símbolo que dice regresar. Vas para allá, te arrepentís, 180 grados de giro. Algunos días son 360, vas para allá, 360, otra vez para allá, ¿verdad? Entonces, hermanos, la bondad de Dios, ya dijimos que es sinónimo de misericordia. Y Dios viene a extenderte hoy su misericordia. Viene a ofrecerte misericordia. Pero es para que nosotros nos arrepintamos. Si nos arrepentimos, alcanzamos misericordia. El que confiesa su pecado y se arrepiente, digo, ¿me ayudas, por favor? El que confiesa su pecado y se arrepiente, alcanzará misericordia. Hablar de misericordia hay mucho más. Hay mucho que hablar de misericordia. Porque la misericordia de Dios es grande, es infinita, y la necesitamos en todo tiempo. Pero creo que lo que hemos visto nos puede conducir a considerar: ¿yo necesito de misericordia? Pregúntate ¿tú necesitas de misericordia? Ahora, la pregunta no es: ¿merezco yo la misericordia? No la merezco, porque si la merezco dejaría de ser misericordia. Misericordia es: no la merezco, pero el Señor me la da. Sin embargo, después de que nos dio esa misericordia para salvarnos, Él dice: te voy a seguir dando misericordia, pero tienes que hacer unas cosas sencillas. Quiere decir que como es misericordia,
lo que vamos a hacer no nos da derecho, porque dejaría de ser misericordia. Entonces sería, te voy a dar un premio porque hiciste bien. No, es simplemente el Señor dice, haz esto y te voy a dar más de lo que tú mereces. Entonces yo quiero preguntarte, mi amado hermano, ¿le has fallado al Señor? Si le has fallado, necesitas la misericordia de Dios. Y dice que la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento. Si tienes misericordia, Dios te da esa misericordia, pero esa misericordia te debe mostrar a ti tu estado, cómo estás. Te debe mostrar tu interior y debes verte y decir, ala, estoy muy sucio por dentro. Por fuera tal vez soy como un sepulcro blanqueado, pero por dentro solo huesos podridos, solo mal olor, solo muerte. Tengo que arrepentirme, tengo que pedirle perdón al Señor. Y si tú le pides perdón al Señor, si tú te arrepientes, si tú te das cuenta que le has fallado y te arrepientes, le dices al Señor, Señor, yo te fallé, perdóname, ya no lo quiero volver a hacer, Señor. El Señor te da un paquete de misericordia y te perdona. Yo quiero preguntar, ¿habrá alguien entre nosotros que desee reconciliarse? ¿Habrá alguien que le falló al Señor, pero hoy dice, yo quiero misericordia, yo quiero pedirle perdón al Señor? ¿Habrá alguien que desee reconciliarse? Ahí hay un hermano, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que desee reconciliarse? ¿O habrá alguien entre nosotros que nunca ha recibido a Cristo y desea entregarle su vida a Cristo? ¿Habrá alguien que desee entregarle su vida a Cristo? Si no, dile, Señor, yo necesito de tu misericordia. Y te doy gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Perdóname porque te he fallado. Perdona mis pecados, Señor, yo me arrepiento y te pido que me perdones. Perdóname porque no he sido misericordioso con la gente que lo necesita, pero a partir de hoy quiero tener misericordia de los demás, Señor. Quiero tener un corazón compasivo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias, mi Señor, por tu palabra, gracias por hablarnos en esta noche. Yo te pido, Señor, que selles esta palabra en nuestro corazón. Sella esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra se haga rema en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén. Gloria a Dios.